vamos a contar un poco cómo funciona la tecnología de Quilimo y cómo logramos llegar a agricultores de toda Latinoamérica para ayudarlos con la gestión del agua de riego. Esta agua de riego que es tan importante para la agricultura, el 70% del agua dulce que está disponible en el planeta se utiliza para regar o para hacer parte o vehículo dentro de un cultivo. Por lo tanto, es un factor muy importante y Quilimo intenta, de cierta manera, ayudar a todos los productores para mejorar la eficiencia en el uso de este recurso tan importante. Como mencionaban recién, mi nombre es Catriel Santillán, soy ingeniero agrónomo. Actualmente en Quilimo soy el líder del equipo de Agronomy Success para Latinoamérica. Este equipo lo que hace es adaptar nuestra tecnología a la realidad productiva de cada agricultor. Cuando vayan viendo la presentación van a notar que la tecnología en realidad es bastante simple y esta simplicidad hace que tengamos que tener un cierto grado de adaptación para poder llegar a los agricultores de manera asertiva. Un poco como hoja de ruta, les voy a contar un poco de la compañía, de Quilimo. Luego vamos a ver un poco las bases de la tecnología. Las bases principalmente llevar adelante un balance hídrico del suelo. Para poder lograr este balance hídrico nos valemos de tecnología digital, en primera instancia para poder medir la demanda hídrica de los cultivos a través de la demanda de referencia, evapotranspiración de referencia y evapotranspiración del cultivo. Para este último factor es que nos valemos del uso de imágenes satelitales para poder modelar el crecimiento de los cultivos a lo largo del tiempo y poder calcular una variable hídrica que es el coeficiente del cultivo. Vamos a repasar un poco estos conceptos. Y por último vamos a mostrar cómo funciona la plataforma, qué impacto tiene, y por último un proyecto nuevo que estamos trabajando asociado a el efecto del cambio climático, que son los proyectos de replenishment, de compensación hídrica hacia los agricultores que son eficientes en el uso del recurso. Y bien, el valor de Quilimo es transformar el valor del agua en la producción de los alimentos. Somos un ejemplo importante de cómo la ciencia básica y aplicada, utilizada de buena manera, se puede transferir y puede tener un impacto a nivel regional y a nivel cultural, un impacto real en la vida de las personas, ¿no? Y bueno, como compañía hoy estamos presentes en 7 países de Latinoamérica: Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, México, Brasil. También estamos trabajando con pequeños productores en Guatemala. Nuestro equipo actualmente se compone de unas 80 personas. La mitad de esas personas somos ingenieros agrónomos que justamente adaptamos la tecnología a la realidad de los campos. Luego, obviamente, tenemos un equipo de operaciones, equipo de producto, mucha cantidad de programadores, tanto en el front como en el backend. También estas personas están distribuidas todas en Latinoamérica. Quilimo nació en el año 2014, aquí en Córdoba, Argentina. Surge de la conjunción de 2 programadores con un ingeniero agrónomo con una visión que era generar un software para monitorear cultivos bajo riego. Dentro de nuestro equipo actualmente también estamos distribuidos por toda Latinoamérica, principalmente compuesto por argentinos, pero estamos trabajando con 12 chilenos, 4 mexicanos, tenemos equipo en Bolivia, equipo en Colombia, estamos distribuidos en toda Latinoamérica. Actualmente llevamos 150.000 hectáreas monitoreadas, llegamos a más de 2.000 clientes, trabajamos con más de 44 cultivos, y actualmente tenemos estimado que llevamos más de 150 billones de litros de agua ahorrados. Disculpen, ¿alguien levantó la mano? Si tiene alguna pregunta, me detienen. Pero recordamos, tanto a la gente presencial como virtual, que las preguntas son al final. Gracias. Fantástico. Bien, y los beneficios de nuestra herramienta principalmente es monitorear el estado hídrico del suelo, de los cultivos, ayudar al productor con la gestión de esta agua de riego. Esto lo hacemos a través de una entrega de una recomendación de cuándo y cuánto debería regar este agricultor. Y esto tiene un efecto directo en la productividad, principalmente en la eficiencia en el uso del agua, pero también en todos los recursos que van asociados a esta aplicación del riego, como gastos en fertilizantes, gastos en energía o gastos de mano de obra. Y como somos una herramienta digital, toda esta información la canalizamos a través de reportes. Nuestros usuarios incluso pueden hacer certificaciones internacionales con los datos que le brinda la herramienta de Quilimo.
Quilimo incluso está certificada como una herramienta válida y precisa para el cálculo de huella hídrica de los cultivos. Y lógicamente, al tener toda esta información, podemos ir mejorando esta rueda para seguir aumentando la eficiencia a lo largo de las diferentes campañas. Nuestro software se compone por una plataforma web y una plataforma móvil. Estamos en desarrollo de otra plataforma también asociada al riego, pero de manera similar. Y lo que hacemos es, como les mencionaba anteriormente, asesoramos al productor de cuándo y cuánto debería regar a partir de llevar adelante balances hídricos. ¿Y cómo funciona el sistema en sí? Nos valemos de 3 fuentes de información. Por un lado, las imágenes satelitales, que nos permiten hacer seguimiento del cultivo. Información meteorológica, esta la tomamos de estaciones meteorológicas de acceso libre, ya vamos a ver qué información tomamos de allí. Y la estimación de datos de campo. Estos datos de campo nos permiten establecer un estado inicial. En primera instancia, lo que determinamos son estados inicial de condiciones del campo, condiciones del sistema de riego, condiciones del cultivo, pero lo que nos permiten es conocer cuánta agua puede retener un suelo y cuál es el valor de humedad actual. A este valor de humedad actual, nosotros le restamos el valor de evapotranspiración real del cultivo, que aquí es donde intervienen estas 2 fuentes de información digital. Combinamos la información meteorológica con el estado del cultivo para poder calcular y modelar cuánto es lo que está consumiendo el cultivo a lo largo de los días. Esto obviamente se va restando de nuestro balance, de nuestro estado inicial, y si a este estado actual le sumamos los ingresos de agua en el sistema, como son la lluvia y los riegos, cada uno con su eficiencia, podemos conocer el contenido actual de humedad del suelo a lo largo de una temporada de riego. Esta en sí es la base de nuestra tecnología. Ya vamos a repasar un poco cómo se compone esta demanda hídrica y cómo nos ayudamos justamente de las imágenes satelitales y de la información meteorológica para obtenerlo. Entonces repasemos un poco conceptos de demanda hídrica. Aquí me voy a poner un poco agronómico. Y el primer concepto para establecer la demanda hídrica es la evapotranspiración, que es la suma de la evaporación del suelo y la transpiración del cultivo, que participan en diferente medida en la medida que va creciendo el cultivo. Que es el pasaje del agua en forma de vapor desde la fase del suelo o de la fase de la planta del cultivo hacia la atmósfera. Y estas 2 componentes, la componente evaporativa y transpirativa, la podemos ir particionando en la medida que va pasando el tiempo. Entre la siembra y cosecha del cultivo, estas 2 componentes se van repartiendo el porcentaje total. Lógicamente que a medida que va creciendo el cultivo, la tasa de evapotranspiración aumenta, es decir, la evapotranspiración total va aumentando en la medida que crece el cultivo, pero también va variando en cuánto participan tanto la fase evaporativa como la transpirativa. Entonces, al inicio del crecimiento del cultivo, casi todo lo que se evapotranspira es evaporación del suelo, y a medida que va creciendo el cultivo, tenemos más biomasa foliar, más área transpirante y fotosintetizante, la componente evaporativa se empieza a hacer casi insignificante y es casi todo transpiración. A partir de esto es que nosotros, si pudiéramos hacer un seguimiento del crecimiento del cultivo, podríamos, de cierta manera, estimar cuánto es la transpiración de un cultivo y cuánto es lo que consume de agua una superficie vegetal. Yendo al caso específico de la transpiración, tenemos que trabajar con un sistema, con el sistema suelo-planta-atmósfera. La planta toma agua del suelo, que es el lugar donde se almacena y donde se da la dinámica de humedecimiento y de secación de este ambiente, de este sistema. La planta es una bomba que extrae agua del suelo, la transporta hacia las hojas, y en las hojas se da el fenómeno de transpiración. Principalmente la transpiración se utiliza para poder disipar calor, pero también se utiliza para, o sea, el calor que se genera por todo el metabolismo. Uno de esos mecanismos metabólicos que se dan a nivel de hoja es la fotosíntesis, que es lo que permite la captura de energía solar, transformarla en energía química y que explica un poco el crecimiento de las plantas. ¿Y cuáles son los factores que modifican este valor de transpiración? Principalmente es el tipo de cultivo, el metabolismo que opera dentro de ese cultivo, la morfología foliar, la densidad de estomas, que son estos poros que permiten que el agua pase de forma líquida a forma gaseosa hacia la atmósfera, el estado hídrico del cultivo y del suelo,
el manejo, como puede ser una poda, una conducción o la nutrición del mismo. ¿Y cuál es la causa de que esta planta sirva como vehículo para el pasaje de agua? Es la demanda de la atmósfera. Es la causante de que haya movimientos de agua en este sistema suelo-planta-atmósfera. Y la demanda hídrica depende principalmente de cuánta agua es necesaria para saturar una atmósfera. A esto lo medimos como el déficit de presión de vapor, es cuánta presión de vapor me falta para saturar la atmósfera para una condición en particular. Y esta varía principalmente en función de la época del año y la localidad donde la estemos midiendo. Por ejemplo, aquí estamos viendo el déficit de presión de vapor a lo largo de un año en dos localidades, como son Balcarce, una latitud más alta, o como Córdoba, una latitud un poco más baja. Y esto es cómo se da la variación. Las tendencias son las mismas, pero las magnitudes son diferentes. Y si nosotros pudiéramos medir este déficit de presión de vapor, que está determinado por la radiación, la temperatura, la velocidad del viento y la humedad relativa, podríamos calcular cuánto es la demanda para una localidad y un día en particular. Entonces, a partir de esto es que Quilimo utiliza estos parámetros que mencioné recién, que lo obtenemos a partir de estaciones meteorológicas, para calcular una demanda de referencia, que es la evapotranspiración del cultivo de referencia. Quilimo lo que hace es establecer un radio alrededor de una geolocalización de un campo y tomamos todas las estaciones que estén emitiendo datos libres. Hay algunas radioestaciones públicas, otras radioestaciones privadas, que también tomamos esa información. Tomamos varias estaciones para tener un dato más robusto, porque todas las estaciones tienen distinto grado de mantenimiento, diferencia sus sensores. Por eso, para poder tener un dato más confiable, tomamos varias estaciones. Y muchas estaciones ya tienen un dato de evapotranspiración de referencia, pero Quilimo, para poder normalizar la información, directamente toma los parámetros, estos parámetros que vemos aquí. Lo hacemos a través de la ecuación de Pettman-Montit. Esta ecuación es la que está más validada y que nos permite de nuevo es establecer una demanda potencial para una localidad y un día en particular. Aquí todavía no ponemos en la ecuación el componente cultivo, que es un poco el diferencial de la tecnología de Quilimo. Y esto un poco para mostrar por qué utilizamos este modelo, el de Pettman-Montit. Lo que vemos aquí es una comparativa de diferentes métodos para estimar la demanda de referencia con respecto a lo que nos indican los lisímetros. El lisímetro es un tanque que se pone en el suelo, que es una balanza donde se pesa una masa de suelo, donde se miden las entradas y salidas de agua. Entonces, si nosotros podemos medir cuánta agua de riego, de lluvia ingresa a ese tanque y medimos cuánto peso en agua se va perdiendo, podemos determinar la demanda, la evapotranspiración real, la medida. Y hay diferentes métodos con diferente grado de evolución. Por ejemplo, un tanque de evaporación que se utiliza mucho en el campo, que tiene un error con respecto a lo que mide el lisímetro por encima del 18%. Y el método que más se acerca a lo que miden los lisímetros es justamente el método de Pettman-Montit, que dentro de su ecuación tiene las variables que mencionamos anteriormente. ¿Por qué menciono los lisímetros? Porque también a partir de esto nosotros validamos cómo cambia el valor de la demanda real en los diferentes cultivos y cómo nos valemos de la ciencia básica que estudia este tipo de relaciones para poder aplicarlos en nuestra tecnología. Porque, o sea, toda la tecnología de Quilimo y cada evolución que le hacemos surgen de estudios de bibliografía que luego, con la implementación, podemos validarlo por la cantidad de datos que vamos recopilando. Actualmente estamos intentando incorporar mecanismos de machine learning, incluso de inteligencia artificial. Y bueno, ya hablamos de lo que es la evapotranspiración del cultivo de referencia, que es la que obtenemos de la información meteorológica, pero que no es lo mismo que obtener el dato del cultivo, el dato de una parcela en particular que está en pleno crecimiento. Por lo tanto, no son conceptos similares. Y aquí es donde nosotros hacemos uso de un coeficiente, que es el coeficiente de cultivo. Porque la ETOP nos da solamente un valor de referencia, nosotros tenemos que llevarlo a la realidad del cultivo, y para llevarlo a la realidad del cultivo lo que hacemos es estimar
un coeficiente. Este coeficiente va variando a lo largo de que el cultivo va creciendo, como lo vemos aquí. Tenemos un valor de coeficiente de cultivo inicial cuando el cultivo es pequeño. A medida que este cultivo crece, este coeficiente va variando. Este coeficiente varía aproximadamente entre 0.1 y 1.3, aproximadamente. 0.1 significa que la demanda real del cultivo es solamente un 10% de lo que me indica la demanda de referencia. En el pico máximo, como les mencionaba, podemos llegar hasta 1.3, significa que la demanda real del cultivo es un 30% por encima de lo que está demandando el cultivo. Y estas curvas, como la que vemos aquí, son curvas patrones, como las desarrolladas por la FAO para cada uno de los cultivos. Sin embargo, si nosotros pudiéramos hacer una evolución de esta curva de coeficiente al medir el crecimiento del cultivo, podríamos generar estas curvas patrones para cada parcela en particular, para cada realidad productiva. Y aquí es donde nosotros nos valemos justamente de la tecnología satelital. Utilizamos índices de vegetación, ya vamos a ver cómo los utilizamos, pero principalmente utilizamos el NDVI, el índice de vegetación de diferencia normalizada, para poder medir a lo largo de una campaña de cultivo cómo va creciendo en vegetación. ¿Cómo crece en vegetación? Tanto en calidad como en cantidad. Por eso vemos que inicialmente, cuando el cultivo recién es implantado, estamos con valores bajos de NDVI, como lo vemos en esta imagen de aquí. Esta es simplemente una representación en paleta de colores de la evolución del índice. Pasamos de colores cercanos al rojo o marrones cuando el cultivo está en etapas iniciales o suelo casi desnudo, y luego van cambiando las tonalidades de verde en la medida que la vegetación va evolucionando. Para construir esta curva, principalmente nos valemos del índice de vegetación. Seguramente muchos ya sabrán cómo se compone y cómo se calcula este NDVI, pero principalmente nos valemos de la reflectancia en las bandas del rojo y el infrarrojo cercano para poder calcular cómo es la evolución de este índice. Es un índice de diferencia normalizada porque va entre valores que oscilan entre 0 y 1, y esto justamente nos va indicando un valor de NDVI, nos indica de 0.72, nos indica valores de vegetación más altas, valores de NDVI un poquito más cercanos a 0 nos indican, por ejemplo, hojas que están senescentes y que no están fotosintetizando y por lo tanto transpiran. Acá nuevamente es donde Quilimo se vale de toda la ciencia básica para poder transformar este valor de NDVI o este valor de evolución de la vegetación a lo largo del tiempo en un coeficiente, en este coeficiente del cultivo, que como les comentaba anteriormente nos permite comparar, o sea, llevar de la demanda de referencia a la demanda real del cultivo. Y bueno, y existen múltiples ejemplos en la bibliografía de muchísimos cultivos que muestran cómo existe una relación positiva, una alta correlación entre el coeficiente de cultivo en función de los cambios en el NDVI. Y luego también existen múltiples trabajos de cómo se aplica este coeficiente de cultivo estimado, que nos permite determinar un valor de evapotranspiración real con respecto a la demanda real que se mide a través de, como lo mencioné anteriormente, a través de lisímetros. Y bueno, ¿qué datos utilizamos de satélites? Nosotros nos valemos de estos 4 satélites que vemos aquí: MODIS, Landsat, Sentinel y Planet. Este último es una constelación privada, que es nuestro satélite de alta resolución. Obtenemos los datos que se normalizan, los tenemos que normalizar para poder combinarlos y llevarlos a la construcción de la curva de NDVI, como les mencioné anteriormente. Trabajamos con varios satélites porque lo que queremos es no solamente resolución espacial, sino también una resolución temporal muy grande. Estamos teniendo alrededor de 3 imágenes por semana. The Planet es una constelación que bueno, hay imágenes disponibles todos los días, incluso varias por día, pero le hacemos una limpieza y nos quedamos con la imagen de mejor calidad de los últimos 5 días. Y esto, combinando con los otros satélites, nos garantiza tener unos 3 puntos por semana en la construcción de la curva de NDVI, que a su vez nos permite ir modelando la realidad del cultivo, de cómo va creciendo, e incluso si ocurren incidencias en el campo, por ejemplo, hay una suspensión del riego, cambia el índice de vegetación, hay
efecto de herbicidas no deseados, también se puede ver eso. Hay control de malezas en los cultivos, también podemos medir eso a través de tener una alta resolución espacial. Y como les mencioné, utilizamos este índice de vegetación para transformarlo en una variable hídrica que es el coeficiente de cultivo. Una vez que obtenemos los índices de vegetación, aquí hay algunos ejemplos de cuáles son los que trabajamos. Trabajamos con NDVI, es el más utilizado, es el más estudiado en su aplicación agronómica. También utilizamos EMSABI y WOSABI, que nos permiten trabajar en estados iniciales del cultivo, principalmente porque resaltan la vegetación sobre el efecto de un suelo desnudo. Y también trabajamos con percentiles para poder justamente, dependiendo de lo que necesitemos en función del cultivo con el que estemos trabajando, si necesitamos sacar píxeles que representan al suelo, lo que hacemos es la quita del percentil 10, y si, por ejemplo, sabemos que un cultivo se encuentra enmalezado, necesitamos restarle dentro de esta curva de distribución de los píxeles del índice de vegetación, necesitamos quitar esta cola que representa, por ejemplo, incidencia de maleza en el campo, hacemos quita de percentil. Entonces, combinando los diferentes índices, los diferentes percentiles que podemos utilizar, tenemos múltiples de ajustes para poder obtener el índice de vegetación. Y también luego utilizamos método de suavizado de datos para evitar los diferentes saltos o saltos bruscos que se deben a errores del modelo y no efectos reales que ocurran en el campo, en terreno. Finalmente, lo que tenemos es esto es un ejemplo de diferentes campos del cultivo de tomate en Chile, a diferentes localidades. Lo que podemos es construir estas curvas de KC a lo largo del tiempo, curvas de KC que van a ser particulares para cada parcela individual, particulares para cada operación de riego, lo que va a permitir llevar un registro, una evolución de esta demanda hídrica de la manera lo más precisa posible. El agricultor en general suele regar sus parcelas de manera similar, independientemente de los cambios que tengan, variedades de cultivo, en historia del lote, en fecha de siembra, suele seguir una estrategia bastante fija, por lo tanto, poder llevar una estrategia un poco más precisa en cuanto a la gestión del riego permite aumentar justamente la eficiencia en el uso del recurso, porque disminuimos la posibilidad de sobreriegos y también se aumenta la productividad porque el cultivo tiene el agua en el momento en que lo necesita. Otro factor más importante aquí es que nosotros tenemos distintos modelos de relación del NDVI con el KC del cultivo. Aquí de vuelta nos valemos de bibliografía. Cuando queremos comenzar a monitorear un nuevo cultivo, nos valemos de la bibliografía para poder establecer un modelo inicial de relación entre KC y NDVI, y luego lo vamos validando en nuestros campos porque hacemos mediciones en terreno de cuánto es el error de nuestro modelo, y de esa manera accionamos para modificar y mejorar el modelo a lo largo del tiempo. Entonces, finalmente con demanda hídrica. Nosotros lo que queremos es obtener una evapotranspiración del cultivo para cada parcela en particular, para cada operación de riego que estamos monitoreando. Para esto utilizamos el dato de cultivos de referencia que obtenemos a partir de los datos meteorológicos de estaciones meteorológicas. A este valor de evapotranspiración de referencia lo afectamos por un valor de KC, y aquí es donde utilizamos nosotros las imágenes satelitales para poder estimarlo para cada realidad en particular. Y aquí un poco de la herramienta, ¿no? Nos permite llevar adelante balances hídricos. Esto es una visualización de cómo se ve la pantalla principal una vez que un usuario se loguea en nuestra plataforma. Puede ver su campo en particular. Cada uno de estos cuadraditos significa una operación de riego, o varios cuarteles constituyen una operación de riego, y los círculos que ven aquí es el nivel de humedad actual de cada una de esas parcelas. Los círculos que se encuentran en color rojo son los que tienen mayor prioridad a la hora de asignarle un riego, porque se encuentran por debajo de la tolerancia de secación que le asignamos. Y hay otros círculos que se encuentran por encima de este valor umbral, que nos indica si deberíamos o no regar en este momento, por lo tanto no entran dentro de la prioridad. Entonces un usuario entra en la plataforma y lo primero que ve es a qué lote debería darle prioridad a la hora de asignar sus riegos. Luego tenemos esto que lo llamamos la vista de lote, donde vemos el balance hídrico en sí para una temporada de riego.
Entonces disponemos de algo de información del cultivo, de cuánto fue lo que se regó en la temporada, cuánto fue lo que ha llovido a lo largo del tiempo. Y el balance hídrico en sí nos indica un valor de humedad en porcentaje, que lo conocemos como agua útil, a lo largo de la temporada de riego. Vemos cómo en la medida que pasa el tiempo, la curva de humedad del suelo va disminuyendo porque hay una fase de secación. En la medida que se va ingresando agua de río, que son representadas por estas barras, el nivel de humedad va subiendo. Y nos manejamos para tomar la decisión de si se riega o no el cultivo en particular a través de esta línea punteada que es el umbral de riego. Este umbral de riego es cuánto toleramos que se seque nuestro suelo antes de aplicar un riego particular. Es la estrategia que se establece con los productores. Y bueno, como verán, a medida que este cultivo es de uva de mesa, a medida que se da la brotación del cultivo y hay mayor necesidad de riego o menor tolerancia a la secación, porque estamos en los momentos críticos de la generación de rendimiento de este cultivo en particular, los umbrales se van entre la capacidad máxima de retención del suelo y la decisión de volver a regar, se va achicando. Y también fíjense cómo va evolucionando la frecuencia de los riegos a lo largo de la temporada. También aquí en barras verdes vemos representados los eventos de lluvia. Y principalmente de esta manera es como nosotros llevamos adelante el balance hídrico, conocemos la humedad, la humedad real de la parcela en particular. Hay un balance hídrico para cada una de las parcelas. Cada parcela tiene su demanda hídrica. Incluso aquí lo vemos en esta línea punteada, disculpen. En esta línea punteada vemos una proyección de demanda hídrica, también trabajamos con pronósticos del tiempo para calcular cuánto es lo que demandaría para la siguiente semana un cultivo, de esta manera acercarnos de la mejor manera a la estrategia ideal para cada parcela. Y por ejemplo, ya para pasar un poco más a números y cuál es el impacto que esperamos de la herramienta y el impacto real que puede tener una herramienta como la de Quilimo, aquí estamos viendo un caso de un cultivo de palto en Perú, donde hicimos un ensayo, utilizamos dos parcelas que tenían un manejo muy similar, una historia similar, una parcela control que tuvo un rendimiento de 28.000 kilos versus a la parcela monitoreada por Quilimo. La parcela control siguió la estrategia del productor, del usuario, la que solía llevar en el resto del campo. La parcela de Quilimo llevó adelante la estrategia de Quilimo. Vemos que los rendimientos obtenidos no son muy distintos, no son disímiles. Esto se suele ver mucho, de que sobre todo en suelos, en estos tipos de ambientes donde los suelos son poco retentivos. Sin embargo, vemos que el agua utilizada en riego fue mucho menor en la parcela de Quilimo. Esto representa un ahorro de casi 2.000 metros cúbicos, un 15% de ahorro de agua para una temporada de riego. Y el impacto principal que tiene este ahorro de agua con similares rendimientos es cuál es la huella hídrica para la producción de cada kilogramo de este cultivo. Y por lo tanto vemos que para producir cada kilogramo de palto en el lote testigo hicieron falta 2.26 metros cúbicos de agua, y en el caso de por cada metro cúbico de agua gastado, la parcela testigo tuvo una producción de 2.2 kilogramos y la parcela de testigo tuvo casi medio kilo más. Esto representa un aumento en la eficiencia del uso del agua, de vuelta, no solamente agua, sino energía, fertilizantes y mano de obra, de más de medio kilo, impactando directamente en la huella hídrica del cultivo. Y por último, también quería contarles un poco sobre el impacto a nivel regional que está generando nuestra herramienta. Estamos en una situación donde ya vemos signos reales de lo que es el cambio climático. El cambio climático principalmente lo estamos viendo manifestado por los eventos extremos, que cada vez son más extremos y que se dan con mayor frecuencia. Los eventos principalmente de sequías están siendo un 49% más intensos. La duración de estos periodos de sequía, nosotros tuvimos 3 años de temporada niña, esta última temporada de niña más importante, más larga, o la más extrema de esta última campaña, y un 59% más frecuentes. Y también hay estimaciones de que para el 2050 las tierras utilizables por la agricultura, por efecto de la desertificación, por el avance del crecimiento poblacional y del crecimiento de las zonas urbanas, se va a reducir el área disponible para la agricultura. Y por otro lado tenemos compañías que tienen compromisos de agua neutralidad.
Para el año 2030, estas empresas van a necesitar lograr neutralidad, sobre todo aguas que son muy intensivas en el uso del agua, por ejemplo, compañías papeleras, compañías de tecnología, como Microsoft, Intel, con la que estamos trabajando actualmente, compañías como Coca-Cola, que en sus procesos de embotellado utilizan una gran cantidad de agua. Bueno, ellos necesitan ser agua neutrales y están optimizando todos sus procesos para reducir al mínimo el uso del agua. Sin embargo, pueden valerse de que los agricultores, como mencioné al inicio de la presentación, en la agricultura se utiliza el 70% del agua dulce para la producción de alimentos y gran parte de esa agua es aplicada mediante riegos. La agricultura es el lugar donde más impacto pueden tener las mejoras tecnológicas a la hora de generar eficiencia en el uso del agua. Entonces, Quilimo lo que hace es juntar a los agricultores que pueden ser más eficientes en el uso del agua con compañías que tienen necesidades de agua neutralidad para poder ayudarlos en la adopción de tecnología. Entonces, así es como surgen los proyectos de compensación o de replenishment, en los cuales Quilimo es intermediario entre los productores a los cuales la adopción de tecnología puede mejorar su gestión del riego y compañías que necesitan ser agua neutrales. Las compañías que necesitan ser agua neutrales lo que hacen es financiar la adopción de los agricultores de tecnologías como la de Quilimo. Quilimo no es el único proyecto que están llevando adelante, es uno de ellos. Por ejemplo, hay proyectos que están llevando adelante las compañías para que productores que, por ejemplo, hacen riegos por gravedad, que es extremadamente ineficiente, pasen a sistemas de riego presurizados para poder tener un cambio no solamente de proceso, sino tecnológico en sí, que les va a permitir mejorar la eficiencia en el uso del agua de riego.